Bueno, veamos las primeras teorías de la sociología. Tengo esta, digamos, imagen que podría ilustrar bien el mundo social en el que emergió la sociología. Una Europa del siglo XIX en proceso de cambio y siendo impactada por la revolución industrial, en tanto revolución tecnológica y económica, un mundo cambiante. Bueno, en este ambiente nació la sociología y aparecieron las primeras teorías que le dieron sustento. Veamos primero una imagen que me parece importante mostrar para contextualizar la reflexión. La pregunta es, ¿qué cosas hay en una sociedad? ¿Qué cosas podemos nosotros conseguir en una sociedad? Bueno, podemos conseguir ideas, ¿verdad? Las ideas están en la mente de las personas, en su cabeza, en su cerebro. Digamos que en cada uno de nosotros subsisten esas ideas. Pero también tenemos personas. Las personas son algo distinto a las ideas, ¿verdad? No es lo mismo una persona que una idea. Es algo diferente. Y tendríamos los comportamientos de esas personas, que es algo diferente. No es lo mismo el comportamiento que la persona. Esto es importante irlo viendo, de manera de que nosotros podamos distinguir las cosas, porque a menudo se mezclan en la mente. Bueno, y tenemos también objetos materiales. Vamos a incluir allí los que son bienes muebles, o sea que se pueden mover, y los bienes inmuebles que no se pueden mover, como los edificios y las casas. En una calle cualquiera de una ciudad del mundo eso se podría ver. Tenemos, digamos, una realidad material con la cual interactuamos. Buena parte de estos objetos, o casi la totalidad, sobre todo en las ciudades, son creados por el ser humano, ¿sí? Puestos allí por el ser humano. Bueno, sin embargo, hay objetos materiales que no son creados por los seres humanos, digamos, no totalmente. Podríamos tener las plantas y los animales, ¿verdad? Por ejemplo, o sea que son, son entidades materiales, quiero decir, no son objetos, pero son entidades materiales con las cuales podemos tropezarnos, con las cuales nos relacionamos. Estas plantas que se ven en la imagen podrían haber sido sembradas por las personas, pero solamente eso, sembradas, no creadas, digamos, en su totalidad. De manera de que podemos tener objetos materiales enteramente creados por los seres humanos y otros que no, o entidades materiales. Y esta asociación entre entidades materiales y plantas y animales nos toca también a nosotros. Como personas somos entidades materiales. El cuerpo que tenemos, lo que somos, corresponde con una entidad material. Si bien no con objetos, pero sí somos entidades materiales. Luego, las entidades materiales desarrollan fenómenos en su comportamiento, generan productos y generan fenómenos a partir del comportamiento. Entonces, el comportamiento, digamos, es un tipo
de fenómeno material que producen las entidades materiales. Bueno, también podríamos tener instituciones que luego lo explicaré, no corresponde ni con el edificio, ni es lo que llamamos organizaciones. No son organizaciones. Las instituciones es algo más amplio que una organización. Una organización es un tipo de institución, pero en sociología acostumbramos decir también que la familia y que, por ejemplo, las religiones, incluso algunas costumbres sociales, son instituciones. Bueno, y todo esto ocurre en un espacio, en el espacio. Las sociedades también tienen ese elemento dentro, el espacio, que no es una entidad material, no es un fenómeno material, es otra cosa, es algo distinto, pero no podríamos entender una sociedad sin el espacio y tampoco sin el tiempo. Hay tiempo, al menos porque esto todavía los físicos lo discuten, pero los seres humanos sentimos que hay tiempo y nos comportamos suponiendo que eso existe. Bueno, si nosotros nos vamos a otro tipo de sociedades, por ejemplo, en el pasado, vamos a ver que la situación es la misma. Esta es la imagen del inicio, podría ser la Europa del siglo XIX. Tenemos lo mismo, personas con sus ideas, animales, las personas comportándose, es decir, esas personas como entidades materiales generan fenómenos. Esos fenómenos pueden ser comportamientos o ideas. Tenemos plantas, fenómenos materiales que se producen dentro de la sociedad, edificios, casas, y podemos también pensar en instituciones, religión, familia, y pueden haber organizaciones. Y si nos vamos a una sociedad distinta, como las sociedades indígenas, diferentes a las dos que acabamos de mostrar, la situación sería la misma. Podemos tener todas estas entidades materiales que hemos mencionado, incluyendo plantas y animales. Tenemos a las personas también como entidades materiales generando ideas o teniendo ideas en sus mentes y generando comportamiento. Tenemos el espacio donde ocurren las cosas y el tiempo, y tenemos las instituciones. Bueno, esto no agota desde luego lo que nosotros tenemos en una sociedad, sino lo que podríamos ser capaces de ver a primera vista. Porque tenemos un tema muy importante que es la realidad de fondo, vamos a decirlo así, que en sociología entendemos como la estructura, es decir, una realidad de fondo que genera todo aquello que vemos y lo regula en patrones. De manera de que esto es nada más que algo que nosotros vemos en la sociedad, digamos, con la vista. También podríamos utilizar otros sentidos. Oímos cosas, degustamos cosas, y todo eso es conocimiento, las tocamos también. De manera de que por los 5 sentidos ingresa información dentro de una sociedad. Muy bien, dejemos estas ideas que tenemos en suspenso en nuestra mente para ver entonces las primeras teorías que emergieron en la sociología. Tenemos el positivismo. El positivismo, digamos, de Augusto Comte, el que tenemos aquí en la figura en la parte inferior izquierda. Entonces tenemos el positivismo.
El positivismo, como digamos, se acostumbra a decir, es digamos, un enfoque que nació como reacción a algo que observaba Comte y otros, digamos, Saint-Simon también, que era el desorden político y social que se había generado con la revolución industrial de finales del siglo XVIII. Entonces, a comienzos del siglo XIX viven Comte y Saint-Simon y otros, y hay una creciente reacción a la pérdida de inestabilidad y al ir y venir de la Revolución Francesa. Y entonces contra, digamos, la negatividad surge la positividad. Y Comte bautiza su enfoque como positivista o como filosofía positiva. Eh, Aquí hay, digamos, la primera gran teoría. Esta de que las ideas son la causa, lo que explica el orden social. Esto es algo que forma parte, sin duda, del positivismo. Las ideas de las personas son la causa del orden social. Incluso aquella de que las ideas son lo que define al hombre o al ser humano en general. Entonces, tenemos las ideas y a partir de ellas nosotros podemos explicar, digamos, imágenes como esta que tenemos acá o como cualquier otra del siglo XIX. Comte pensaba que esas ideas tenían que pasar por tres etapas, ¿verdad? Que eran tres estadios del pensamiento social, que eran el estado religioso, el metafísico y el positivo. Él veía pues que estos tres estadios eran necesarios y consecutivos para toda sociedad, es decir, una sociedad comenzaba con un pensamiento imbuido por la religión, luego de la reflexión y de la aplicación de la razón, podía haber una maduración o un maduramiento, así lo entendía Comte, de la religión y su ingenuidad, es decir, utilizo los términos de Comte, y llegar, digamos, a una filosofía, a un estado más avanzado del pensamiento social que él entiende como metafísica, y él mete allí, digamos, a la filosofía tradicional. Y luego, bueno, cuando los seres humanos disciplinan su mente e ingresan a la ciencia como tal, que responde solamente a los hechos empíricos, es cuando dice Comte que se llega finalmente al espíritu. Él lo llama así el espíritu positivo. Entonces, los otros dos estados son previos, son un preámbulo histórico al espíritu positivo. O a la filosofía positiva. De manera de que para él filosofía positiva y ciencia natural y ciencia experimental son sinónimos o son primas hermanas, primos hermanos, se parecen mucho. Él va a asimilar la idea de ciencia experimental con la de positivismo. Piensa que de hecho, la sociología debería llamarse física social, por aquello de la ciencia física, de la física como ciencia. Recuerden que son los días en los cuales la sociología intenta constituirse como ciencia y no se le ocurre. En esos días era difícil, digamos, pensar otra cosa, o en todo caso era la idea más fácil, que era que
la ciencia significaba seguir el modelo de las ciencias naturales, entre ellas la campeona que siempre ha sido la física, la física que practicaba Newton, Galileo, etcétera. Y entonces lo que debía hacer la nueva ciencia social era emular, la epistemología y las metodologías de la física. Entonces, digamos que él y anteriormente ya lo había hecho Saint-Simon, entienden a la sociología como la física social, como una física social. Con ello hacen un esfuerzo intelectual, obviamente, o están haciendo un esfuerzo intelectual por entenderla como una ciencia. Bueno, esto de que las ideas, el pensamiento, la conciencia, lo que se quiera, es la causa del orden social, es una impresión que tienen muchas personas. Hoy podríamos entender que esto es bastante ingenuo, pero ciertamente es una idea todavía hoy en día muy difundida entre las personas que no son científicos sociales. La gente tiene la impresión de que primero piensa y luego actúa, que el comportamiento regulado por sus ideas, la gente asume que es una persona racional, eh, y que basta con solo pensar las cosas y tomar decisiones racionales para cambiar el comportamiento. Y la gente no ve cómo es que la sociedad la puede determinar o influir, determinar su comportamiento, influir. No ve nada de eso y entonces piensa que es libre, o sea, que es un individuo soberano solo, que se mueve en un medio ambiente que es un medio ambiente referencial para él, donde la determinación viene de sus ideas. Esta es una impresión que luego recoge el liberalismo, o que ya al liberalismo hay varios, pero que ya en realidad había recogido el liberalismo, esto del individuo soberano que se determina a sí mismo a partir de la razón. Y esa es una idea muy difundida y es probable que no solamente la debamos al liberalismo, sino que parece que es una idea que tiene contenidos comunes con otras filosofías del Oriente, en la India y en la China, porque vemos que allí, a pesar de que no son sociedades que no parten de la tradición liberalista, asumen algo de este contenido, es decir, de la autodeterminación del individuo. De manera de que la sociología comenzó con esta teoría, y Comte fue el mejor representante para desarrollarla, y de manera de que aquí la sociología no ve en su proceso de explicación de lo social muchas más cosas que importantes que aquella de las ideas. Aparte de esto, Comte ya recoge algo también digamos, de una noción estructural de lo social, en el sentido de que él entiende la sociedad como un organismo, una idea que nosotros debemos rastrearla en el evolucionismo, el evolucionismo que madurará también en el siglo XIX, poco después de escribirse el curso de filosofía positiva con Darwin en la cabeza. Entienden que publicó su evolución de las especies en 1857, más o menos finales de los años 50. Es decir, tenemos, digamos, un bautizo, gente intentando darle nombre a esto, y la que llamaron sociología en la década de los 30 del siglo XIX, y en la década de los 50, ya digamos con la publicación de el origen de las especies de Charles Darwin. De manera de que esto hay que rastrearlo hasta allá. Es decir, no, digamos que no conseguían los intelectuales una metáfora mejor, sino decir
que la sociedad era también un organismo. Con esto, esto es una idea distinta de esta que estoy comentando de las ideas. Las ideas sería la causa, el pensamiento social sería la causa del comportamiento social, pero esto es otro sobre qué es la sociedad. Muchos intelectuales asumieron que la sociedad era un organismo, es decir, aquí no estaba claro todavía qué papel desempeñaba el individuo, pero se entendía que la sociedad era algo más que simplemente una agregación del individuo. El positivismo logra entender algo de eso. Bueno, digamos que la idea pues de estructura, me gustaría rescatarla eh, a propósito de, digamos, de la arquitectura y la ingeniería, porque de lo que se trata es de tratar de ver que detrás de lo que uno capta a primera vista en una sociedad hay una estructura de fondo, como la estructura sobre la que se soporta un edificio. Si nosotros tenemos un edificio, tenemos una estructura conformada por las vigas de concreto o de acero, y sobre ella viene todo lo demás, los bloques, las paredes, el techo y todo lo demás, pero se monta sobre una estructura que está oculta, que no se ve, que queda oculta en el proceso de construcción. Podríamos decir que en el proceso histórico de construcción de la sociedad también hay una estructura que queda oculta. Para Comte esa estructura tenía también que ver con las ideas en el sentido de la esencia de las ideas, y él lo entiende así cuando habla de los estadios religiosos, metafísico y positivo. Es decir, no se trata de opiniones circunstanciales e individuales restringidas a momentos específicos, sino de una marea de fondo en términos de ideas que viene funcionando en la sociedad desde, digamos, la historia. Entonces, esta idea pertenece al positivismo, pero también va a pertenecer a las otras grandes corrientes teóricas de la sociología en el siglo XIX. De manera de que voy a asumir que esta idea de la búsqueda de un sistema estructural de fondo para poder explicar de la sociedad pertenece al positivismo y a las otras corrientes, que de paso seguido, digamos, también vamos a entender como, por ejemplo, la corriente del materialismo histórico y la corriente del funcionalismo, que ya vamos a ver. De manera de que el positivismo tiene estas premisas que se pueden leer en las láminas. Hace énfasis en el orden social, que esto está causado por las ideas, y quiero separar las premisas ontológicas de las epistemológicas. Para el positivismo, aquello a lo que debe dedicarse la ciencia se llama hecho, los hechos. O sea, Comte decía que la mente hay que disciplinarla, que no debe seguir dominando la imaginación, sino que la imaginación debe ser sometida por los hechos. Y además también que la meta de la sociología es conseguir las leyes sociales. Bueno, en el materialismo histórico tenemos a otra gran corriente del pensamiento, muy importante, de un altísimo impacto, probablemente mayor al que tuvo el positivismo. Por esto se relaciona con el socialismo, el origen del socialismo en el siglo XIX y del comunismo, y allí tenemos en la lámina al representante pues máximo, que es Carlos Marx, del cual se origina la palabra marxismo. Entonces tenemos marxismo, socialismo y comunismo, en este caso serían sinónimos. Y esta gran corriente o esta gran teoría, digamos, no habla en realidad de la sociología,
y no hace un esfuerzo consciente de construir una sociología científica, pero innegablemente construyó una teoría que no puede calificarse de otra manera sino como una teoría de la sociología, aunque Marx también fue economista, politólogo y filósofo. Pero en este caso nos interesa, y esta corriente se ha dado en llamar o quedó denominada bajo el nombre de materialismo histórico. Con esto también eh, nos adentramos ya en la naturaleza de los planteamientos que hizo el comunismo inicial o el marxismo en la primera mitad del siglo XIX, cuando la revolución industrial comenzaba a tener un ímpetu sin precedentes en la historia de la humanidad. Decía Marx una cosa que a muchos les pareció genial, que es que los hombres no pueden ser definidos por sus ideas, sino que tienen que ser definidos a partir de lo que producen. Los hombres, lo que los hombres son, decía Marx en la ideología alemana, o sea, del primer Marx, lo que los hombres son depende de lo que producen. Hay que ver lo que producen para saber quiénes son. Una cosa o sea que eso significa una ruptura radical completamente, digamos con posiciones un poco más conservadoras como la de Comte y la del positivismo, y abre una reflexión determinista distinta, digamos, para la sociología, porque Marx va a decir que eso de que lo que los hombres producen se inserta en el cómo los hombres producen lo que producen, o sea, en el modo como los hombres producen socialmente sus cosas, y él ubica, por ejemplo, periodos históricos diferentes. Hay, por ejemplo, un modo de producir los bienes que es esclavista, o sea, una manera esclavista de producir los bienes, básicamente teniendo que o contando que los productores, es decir, los que producen, los que se rompen el lomo, serían los esclavos en el modo de producción esclavista. Luego ubica, por ejemplo, para la Edad Media, el modo de producción feudal, donde no son esclavos, aunque casi esclavos, como, sino que eran los siervos de la gleba, los siervos con la idea de prestar un servicio a un señor feudal. Estos señores feudales podían ser condes, duques, reyes. También la Iglesia Católica estaba metida allí con una jerarquía similar de obispos, arzobispos, monseñores, cardenales, etcétera, fundamentado en explotaciones de la tierra y todo eso. Y ubica, por ejemplo, lo que a él más le interesa, que es la manera social como la sociedad, como la manera como la sociedad moderna produce sus bienes, que él va a bautizar, digamos, con el nombre de capitalismo. Aunque el origen del término está en discusión, si fue él o no el primero que utilizó el término, lo que sí es cierto es que fue el teórico por excelencia, emblemático de eso que luego ahora se da a llamar el capitalismo. Entonces, él entiende que hay modos, maneras sociales de producir que son esclavistas, otras maneras que son servilistas y otras maneras que son capitalistas. Esto implica que Marx entiende el orden social como una estructura donde el fondo del asunto es cómo los hombres se organizan para producir. Esto sería la estructura para Marx. No es una estructura de ideas, sino una estructura donde hay funciones de producción, hay productos, hay trabajadores, hay un orden donde los grupos se llaman clases sociales, por cierto,
él ve clases sociales en esta estructura, de manera de que definitivamente Marx significó un adelanto en la teoría social, digamos, para salir, digamos, de la ingenuidad de que las ideas bastante cercanas a la óptica individual son la causa del orden social. Marx avanza esto, aunque luego, digamos, con el desarrollo de su teoría, hace una cosa que digamos es la parte más polémica y discutible, que es que él termina diciendo que la producción es la producción de los obreros, que el productor es el origen de todo, que se trata de los obreros y que se trata al final de la economía, que ese modo de producción es económico, que esa estructura de origen es económica. Y entonces, entendiendo además la producción solamente en su sentido económico, en realidad yo puedo producir obras de arte, puedo producir todo lo demás, pero Marx entiende que la producción que a nosotros nos interesa ver es la económica. Y bueno, y por esa vía, además coloca una moral, que es la moral cristiana tradicional de la compasión, del amor al prójimo, etcétera, la sobrepone a la teoría y va a decir pues que las metas no tienen tanto que ver con el análisis científico de la sociedad, sino con un tipo de sociedad que él creyó haber descubierto y hacia la cual se debía ir porque ya era obvio que de eso se trataba la verdad, que era la sociedad comunista o socialista. Él entiende como que con la verdad existe, él entiende que el ser humano es determinado por el medio ambiente, digámoslo así, vamos a decirlo así, el medio ambiente en términos de la estructura de fondo, del modo de producción, y que si cambiábamos ese modo de producción, todo lo demás iba a cambiar. Digamos que este fondo, esta trama de colocar, digamos, una teoría moral sobre la teoría, digamos, científica de esta corriente, también ha resultado muy polémico y le dio al marxismo, o lo llevó a cometer errores importantes, porque sí, las metas de evolución de la humanidad estaban ya predichas y se debían cumplir, él cayó pues en la tentación de predecir qué iba a pasar con la sociedad capitalista, es decir, llegó a confundir una prédica moral con el sentido de la historia y una marcha de la historia. Bueno, y se verá que esto se llama materialismo porque la declaración inicial, digamos, del marxismo es que son las condiciones materiales las que determinan el orden social, no solamente las ideas, sino todo lo demás. Lo material en un sentido amplio, y que eso se aprecia en la marcha histórica de las sociedades. Eso, digamos, es lo fundamental en este caso. Al igual que el positivismo, el marxismo tiene premisas epistemológicas, por ejemplo, aquella de que en la esencia la realidad es dialéctica en el sentido hegeliano, es decir, es conflictiva, algo así como decir que el conflicto es la esencia de la sociedad, la contraposición de cosas y el intento de sintetizar las contradicciones que se consiguen. Ellos van a suponer, incluyendo a su compañero pues de lucha Engel,
Federico Engel, que la dialéctica y este conflicto no solamente forma parte de la sociedad, sino de la naturaleza. El átomo, los elementos naturales se comportan de la misma manera. También digamos que de los aportes sí epistemológicos que hizo el marxismo está en que la verdad, con la verdad social, o mejor dicho, con el conocimiento científico de la sociedad, no tanto la verdad, sino el conocimiento científico, que no tiene por qué ser verdadero, se debe estar muy, muy pendiente porque hay ideologías circulando en la sociedad también, y sobre todo la ideología dominante, que pueden confundir y opacar. Marx pensaba que esa ideología dominante copaba todo el orden social y pudiera ser que mientras no se cambie el modo de producción no se podría cambiar dicha ideología. Y también cosas que, como las que también expresó en la ideología alemana, que el modo de producción actúa como una especie de lente que puede invertir la realidad cuando la sociedad mira hacia su entorno. Grandes legados, digamos, del materialismo fue que la sociedad tiene una esencia conflictiva, dominante. Luego podríamos decir que eso refiere a que los hombres defienden intereses, no solamente los individuos, sino también los grupos sociales defienden intereses y hay una conflictividad de fondo que es muy importante. Eso no es que forma parte de la esencia de la realidad, sino que es un fenómeno dominante, importante, no el único, pero importante y dominante dentro del drama humano, histórico o social. Bueno, y luego que la conciencia es determinada por una estructura de fondo, eh, digamos, eh, como una suerte de estructura material, también es un aporte importante porque indica que la sociedad es mucho más que sus ideas y hay allí cosas materiales, hay instituciones, hay todo lo demás que sujetan, presionan al comportamiento y determinan al individuo. Bueno, luego nosotros podríamos dar un salto a Durkheim. A Durkheim no es fácil ubicarlo, o Durkheim, no es fácil ubicarlo porque para muchos es el verdadero padre de la sociología, aunque para no pelearnos con muchos, podríamos quizás decir que la sociología tiene varios padres. Tal vez fue que Comte creó el nombre y aportó algunas ideas relativas a la naturaleza de la investigación sociológica. Tal vez sea que Marx aportó elementos fundamentales sobre que la sociedad era mucho más que ideas y que tal vez no sean las ideas la causalidad de fondo de la sociedad, y muchas otras relacionadas con la naturaleza de las ideas, de cómo funcionan, la división, los conflictos de intereses en la sociedad, etc. Y a Durkheim además también puede ser que haya aportado ideas epistemológicas importantes, fundamentales, que tienen que ver con cómo estudiar y cómo finalmente es que la sociedad produce una subjetividad y la incluye en el individuo, o qué papel desempeñan las instituciones, etcétera, etcétera. Durkheim para muchos es un genio porque además dio con otras ideas que hoy en día nutren a la sociología. Entonces, para muchos es el verdadero padre, y él, digamos, junto con otros, porque era como un pensamiento que estaba en el aire, y ya estamos ubicados a finales del siglo XIX, los años 1890,
ya, digamos, con más ideas para madurar, eh, eh, Durkheim da con una idea que él expresa en, en su obra las reglas del método sociológico. eh, bueno, que es que la sociedad en realidad se relaciona con el individuo de la siguiente manera. La sociedad es un nivel de la realidad que está por encima de los individuos. Y lo que debe hacer la sociología no es estudiar comportamientos de individuos, sino los hechos sociales. Él llamó a esa realidad que está por encima de los individuos, la llamó hechos sociales o constituida por hechos sociales. De manera de que la meta de la sociología o el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. Él lo llama de esa manera, no lo llama comportamiento social ni nada de eso, que posteriormente incluso seguirán existiendo corrientes que digan que la meta o el objeto de estudio de la sociología es el comportamiento social. Para Durkheim va a quedar claro que no se trata de eso y mucho menos de las ideas, sino que se trata de los hechos sociales, y los hechos sociales no son ninguna de estas cosas y tampoco se pueden reducir a los individuos, tal y como yo no pudiera reducir lo que es un río con su caudal de agua a las gotas de agua que lo conforman. No es lo mismo ni tiene nada que ver el río y los conceptos que yo necesito para entender un río con los conceptos que yo necesito para entender una gota de agua. Y no es verdad que el río es una suma de gotas de agua. Un río tiene caudal, un río tiene orientación, tiene trayectoria, podríamos tener cascadas, tiene una serie de fenomenologías que yo no puedo entender si me dedico a mirar al individuo. Esto fue un aporte fundamental y genial de Durkheim, porque además, un aporte epistemológico, porque además, digamos, nos hace ver que el objeto de estudio de la sociedad es un tipo de realidad que nosotros estamos por descubrir. Pudiera ser que sea una estructura, pero un tipo de realidad que estamos por descubrir y que no puede confundirse de ninguna manera con aquella de la psicología. La psicología sí puede referirse a los individuos y a la mente de los individuos, pero la sociología tiene su propio objeto y se llaman los hechos sociales. Bueno, digamos que el funcionalismo hace este tipo de aportes y se dedica a hacer investigación empírica hermosa, abundante, densa, como la que hizo Durkheim, la que hizo Malinowski y otros. Es decir, que muchas veces se entiende el funcionalismo como una simple teoría que dice que todo en la sociedad cumple una función, y eso es una bagatela, porque los trabajos de Durkheim tienen una carga empírica poderosa. No se dedicó a formular especulaciones como aquella de que todo en la sociedad cumple una función, sino que hizo una teoría, digamos, empírica completamente, donde el funcionalismo recoge datos, pero sí reconociendo que la sociedad es una suerte de sistema donde cada cosa que se ubica no es, no es que cumple una función, aunque la cumple, sino es que aporta cosas a otra, y allí se produce el entrelazamiento, la red de personas, de grupos, de ideas, de instituciones que conforman una sociedad, y esa idea de red nos lleva a la idea de sistema. La sociedad es un sistema donde cada cosa cumple una función, pero donde ciertamente es
se pueden recoger cantidades de datos para demostrar que eso es así. No se diría, otra cosa sería decir que es lo único que hay, el único tipo de dato que hay que recoger. Y sería un exabrupto decir que es lo único, digamos que la única interpretación, pero el funcionalismo sí aportó, digamos, este tipo de enfoque, porque sus autores creo que sí demostraron que en la sociedad es un sistema. El mismo Marx, que también hizo aportes, como ya vimos, eh, utiliza en algún momento los términos de función, aunque en otro contexto. Entonces tenemos esta situación de manera de que son premisas epistemológicas del funcionalismo. Bueno, digamos que con estas tres teorías, o más bien corrientes, nosotros podemos dar cuenta de lo esencial del desarrollo teórico de la sociología en el siglo XIX y comienzos del XX, porque esto no se detuvo, esto siguió desarrollándose sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Bueno, podríamos dejarlo hasta aquí por los momentos.